Que hay consecuencias por estar en contacto con la nueva era, sí las hay. Sí las hay, pero no es igual en todos los casos. Hay consecuencias en menor o en mayor grado, dependiendo del tipo de práctica, del tipo de creencia adoptada. Y bueno, hay daños, hay efectos y hay consecuencias, si las hay. Constantemente, después de alguna conferencia, platico directamente con personas que, por ejemplo, han entrado en contacto con los ángeles. La palabra de Dios nos habla de la existencia de los ángeles y es una verdad de fe. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios, pero que existen de dos tipos: ángeles buenos y ángeles malignos llamados demonios. Los demonios fueron creados como buenos, pero a sugerencia de Satanás y por su propia decisión, inteligencia y voluntad, decidieron seguir la propuesta del tentador y se convirtieron en demonios. La palabra de Dios nos habla de eso. Y también nos habla la palabra de Dios que el número de los ángeles no es infinito, pero es un número enorme que no se puede contar. En palabras, en números y conceptos humanos no podemos decir el número exacto de ángeles. Entonces, si el número de los ángeles rebeldes corresponde a una tercera parte de los que permanecieron fieles a Dios, entonces estamos hablando de algo que es totalmente inmenso. Pero en la Sagrada Escritura, aunque se dice que hay muchísimos ángeles, un número incontable, solamente se nos da el nombre de 3 de ellos: Gabriel, Miguel y Rafael. Y bueno, actualmente hay cursos de ponerse en contacto con los ángeles. En muchos programas de televisión ya recetan el horóscopo de los ángeles, el tarot de los ángeles, comunícate con tu ángel, bautiza a tu ángel. Y cosas de esas. Entonces mucha gente utiliza ciertos amuletos o talismanes conocidos como llamadores de ángeles, que tienen un sonido así tipo de instrumento oriental, que es un sonido muy fino y que a través de eso pues muchos ángeles van a venir. Hay gente que piensa que haciéndoles un ritual de invocación con Padre Nuestro, Ave María, Credo, pero poniéndoles en mesas agua natural o de sabores, frutas, los ángeles cuando lleguen a tomar alimento, entonces es momento de pedirle. Y mucha gente lo hace. Y la Iglesia Católica pues prohíbe esos cultos inadecuados. ¿Cuáles otros daños puede haber? La pérdida del sentido de lo sagrado. ¿Por qué? Porque la nueva era es una profanación de lo sagrado y es una sacralización de lo profano. Entonces el demonio sabe que mientras más el ser humano no solamente se aleje de la idea de Dios, sino que se aleje de Dios mismo, entonces habrá ganado. Pero ¿cómo obtiene esas victorias? Mucha gente, por ejemplo, que está metida en filosofías o hasta en creencias de extraterrestres, aunque sean católicos, ya no van y se confiesan. O si hacen un examen de conciencia, lo hacen de una manera muy deficiente porque para sus adentros piensan, esto no es pecado, todo el mundo lo hace. Entonces van desligándose de que el pecado es una ofensa directa a Dios, de que hay que reponer lo que hemos quitado por medio del pecado. ¿Cómo se rebaja también el sentido de lo sagrado? Bueno, eso lo vemos en muchos países, que gente se acerca a la comunión sin haberse confesado. Obviamente no podemos saber el fuero interno de la persona que se acerca a comulgar, pero claramente la doctrina católica nos dice que para recibir la Sagrada Comunión hay que estar en estado de gracia. Otro aspecto en los cuales puede que las ideas de la nueva era se hayan infiltrado y de hecho lo hayan logrado, es que mucha gente al momento de comulgar se acerca a recibir el Santo Sacramento con un dulce o un alimento en la boca, y uno de los mandamientos de la Iglesia, que son 5, dice que hay que guardar el ayuno eucarístico al menos 1 hora antes de comulgar.
entonces se pierde el sentido de lo sagrado. Mucha gente le molesta arrodillarse en el momento de la consagración, y no solamente por cuestiones físicas, sino porque en su mentalidad ya no cree que Jesucristo está allí. Ya no cree que Jesucristo es el centro y Señor. Ya no cree que Jesucristo es la respuesta a todas las inquietudes que todo mundo tenemos. Entonces se va alejando progresivamente. Una persona que es afín a la nueva era se va alejando progresivamente de la fe. Pero lamentablemente eso va sucediendo porque reduce el uso de su razón. Juan Pablo II nos decía que las dos alas de la espiritualidad son la fe y la razón. No puede estar una sin la otra. O a veces hay mucha fe que se convierte en sentimentalismo, en un emocionalismo, o a veces hay demasiado racionalismo. Los dos extremos son peligrosos. San Juan Pablo II nos decía que deben de ir juntos, no separados, porque uno alimenta al otro y el otro sustenta al uno. Pero cuando en muchas personas hay esa disociación, bueno, esto no es pecado, yo no me confieso, tengo una relación directa con Dios. Hay gente que a mí me ha dicho, bueno, yo ya salí de la nueva era, pero de vez en cuando voy a misa, de vez en cuando me pongo a hacer oración. Yo no necesito una religión para relacionarme con Dios. Y yo le digo, pues mira, déjame decirte que estás en un error, porque para relacionarnos con Dios necesitamos ese vehículo llamado religión, porque es el que nos dice el modo de relacionarnos efectivamente. Entonces, si yo me relaciono con Dios a mis gustos, a mis intereses, no me estoy relacionando con la Santísima Trinidad, sino que, volviendo a David Spangler, uno de los promotores de la nueva era, dice que se trata de una autosatisfacción personal y egoísta y un egocentrismo. Y eso es muy peligroso. Entonces, la nueva era rebaja el sentido moral, rebaja las cuestiones de fe, hasta las más fundamentales, ya no se diga las más concretas. Bueno, a la fe no se le puede cambiar nada. Y bueno, cuando una persona pierde todo eso, entonces está a merced de cualquier viento llamado ideologías, llamado prácticas, llamado moda. ¿Por qué? Porque siente ese vacío. Entonces, la nueva era es un error en sí misma porque promete llenar los vacíos del ser humano, pero va dejando más vacío al ser humano. De tal manera que el ser humano, como decía Guitón, ya no duda, sino que se aferra a cualquier cosa que represente una tabla de salvación. Y Guitón decía, duda de tus propias dudas. Cuestiónate si aquello que estás creyendo realmente corresponde a la verdad. Y si no corresponde a la verdad, entonces ten una búsqueda sincera y un amor honesto por la verdad, hasta que la encuentres, y te vas a dar cuenta que en última instancia esa verdad que tanto has buscado por fuera y en otros lados equivocados, esa verdad trascendental, se llama Dios. Y todos buscamos a Dios. Y la nueva era habla de Dios, pero no es el Dios bíblico, sino que la nueva era va en contra de Dios. Porque mucha gente dice, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Iglesia Católica. Yo sí creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. O si creo en Jesucristo, lo voy a ver como un superhombre que me va a conceder todo lo que yo quiera, pero que no me pide un cambio de vida. Hasta que, por último, mucha gente ya le llama divino a cualquier tipo de cosa, como la naturaleza, como un amuleto, como relaciones destructivas. Y la nueva era es experta en ese tipo de cosas, porque yo he visto mucha gente que, si bien ya ha salido de los ambientes de nueva era, están muy heridos en sus cuestiones emocionales, en sus cuestiones psicológicas, que hay que llevar un camino, hay que llevar un proceso no solamente de conversión, sino de tratamiento, de mucho acompañamiento espiritual, porque la gente queda muy herida. Y también espiritualmente hablando, hay gente que está muy confundida. Entonces, como católicos, tenemos que prestar bastante atención. El documento Jesucristo, portador del agua de la vida, dice que, entre otras cosas, el éxito de la nueva era puede deberse a una falta de atención seria de parte de las comunidades hacia las personas
que se han visto influidas y que han estado metidos en la nueva era, o que dudan de las verdades fundamentales de la fe católica y están, ¿dónde me muevo? ¿Dónde navego? Soy católico, pero bueno, me dijeron que esta práctica era buena, pero a final de cuentas, si no se les responden esas cuestiones fundamentales a las personas, la nueva era los va a tomar. Y ellos, en su desesperación, en su búsqueda de amor, en su búsqueda de felicidad, entonces pueden agarrar cualquier cosa. Y eso es bastante peligroso.